Buenos días amigos queridos, espero que se encuentren bien en esta mañana. Vamos a compartir con ustedes tan solo 15 minutos de otro programa de Presentando la Verdad. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442 y puedes suscribirte también al canal que tenemos en YouTube llamado Presentando la Verdad. En el último programa hemos estudiado lo que la Biblia enseña acerca de si debemos o no debemos guardar la ley de Dios, o sea, si debemos o no debemos poner en práctica la ley de Dios. Y hemos visto claramente que Dios quiere que la pongamos en práctica con su divina ayuda. Hemos visto la razón de esto, la cual es que la ley moral que Dios creó la dio al ser humano para que pueda regirse por principios de amor y de justicia, que son los principios que identifican a Dios. Hemos visto también que Jesús guardó los mandamientos, hemos visto que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y que Juan dice que si alguien dice que conoce a Dios, y en este contexto la palabra conocer se refiere a amar a Dios, si alguien dice que ama a Dios entonces y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Eso se encuentra en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4. Ahora bien, ¿cuáles son estos mandamientos? ¿Cuáles son estos mandamientos que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos? Bueno, está claro que estos mandamientos a los que se refiere Jesús son especialmente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los mismos mandamientos que Jesús le dice a sus discípulos que deben guardarlos porque Él también guarda los mandamientos de su Padre. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Pues es muy sencillo notar esto en muchos textos de la Biblia, pero hoy quiero mencionarte 2 de ellos. En Lucas capítulo 18 se relata algo que sucedió con un joven rico que se acercó a Jesús. Así dice, Lucas 18 a partir del versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús responde en el versículo 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús estaba apenas citándole una parte de la lista de los 10 mandamientos, sencillamente para recordárselos al muchacho, y porque el contexto indica que los mandamientos relacionados con el amor al prójimo eran los que más le costaba poner en práctica. En Mateo capítulo 19 se describe la misma situación y dice, y dijo Jesús, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está claro que al joven rico le faltaba poner en práctica el amor al prójimo y Jesús se lo hizo notar para ayudarlo. Es interesante que como aquí Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchos piensan que uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios dice textualmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, ninguno de los 10 mandamientos dice esto. Pero está claro que aunque no lo digan, claramente lo enseñan, pues el amor al prójimo es uno de los principios por los cuales todo ser humano debe guiarse. Ahora miremos cómo sigue la historia registrada en la Biblia de este joven rico. Mateo capítulo 19, versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tal como habrán notado, amigos, Jesús le dice que la única forma de heredar la vida eterna era obedecerle y esa obediencia tenía que ser manifestada a través de un amor genuino, demostrado con acciones y no solo un amor de palabras. El joven rico dijo que cumplía la ley de Dios desde su juventud, dando por entendido incluso que en ese momento la estaba cumpliendo. Pero la realidad es que una cosa es lo que el joven decía y otra la que hacía. Hay un viejo proverbio que dice, del dicho al hecho hay un gran trecho, o hay mucho trecho. El joven no estuvo dispuesto a vender todo lo que tenía por amor a Jesús, sino que se fue triste. Quiero aclarar que con esto Jesús no estaba enseñando que todos tienen que vender todo lo que tienen y darlo a los pobres. Está claro que hay que ayudar a los pobres con todo lo que podamos hacer por ellos. Sin embargo, no es eso de lo que principalmente está hablando Jesús aquí. La razón por la que Jesús le dijo al joven rico que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres era sencillamente porque el amor al dinero era el gran problema de este joven y el dinero le estaba haciendo una piedra de tropiezo.
Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en Mateo 6:24 Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este joven rico quería ir al cielo y decía guardar los mandamientos de Dios, pero se olvidaba de lo más importante, el principio en el cual están fundados los 10 mandamientos, y este principio es el amor a Dios. Por eso, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y claramente, amigos, el amor al prójimo está incluido en este amor que Dios quiere que tengamos. Por otro lado, quiero enseñarles otro texto de la Biblia que nos muestra claramente cuáles son estos mandamientos que Jesús quiere que guardemos, o sea, que pongamos en práctica. En Mateo capítulo 22 se describe un caso donde un hombre conocedor de la ley, que la Biblia dice que era intérprete de la ley, se le acercó a Jesús para preguntarle cuál es el mayor mandamiento. Y fíjense lo que Jesús le responde. Esta historia la encontramos en Mateo capítulo 22 a partir del versículo 35. Así dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos por parte, amigos queridos, con esto que acabamos de leer. Primero, ¿cuál es el primer mandamiento de acuerdo a lo que Jesús dijo? El amor a Dios sobre todas las cosas, está claro. ¿Y cuál es el segundo mandamiento de acuerdo a lo que Jesús dijo? El segundo mandamiento es el amor al prójimo. Ahora, hay algunas personas que cuando leen esto dicen, ¿vieron? Jesús no habla de la ley de Dios, sino de los 2 mandamientos de amor. Los mandamientos del Antiguo Testamento eran los 10 mandamientos, y los mandamientos del Nuevo Testamento son estos mandamientos de amor que Jesús dio. Así que tengo que amar y listo, no tengo que guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero amigos, esto no es lo que enseña la Biblia, porque debemos recordar, en primer lugar, que todos los mandamientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, son mandamientos de amor. Y en segundo lugar, Jesús no está diciendo nada nuevo, amigos. Jesús no está enseñando algo nuevo, sino que sencillamente está citando al Antiguo Testamento. Recuerden que un hombre conocedor de las Escrituras, un intérprete de la ley, para tentarlo a Jesús y ver si Jesús realmente conocía las Escrituras, le preguntó cuál era el mayor mandamiento. Jesús entonces citó las Escrituras, y las Escrituras en ese momento solo eran las Escrituras del Antiguo Testamento, pues el Nuevo Testamento aún no había sido escrito, o sea, que Jesús citó el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice entonces en el Antiguo Testamento que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas? Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, pero voy a leer a partir del versículo 4. Así dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea que claramente esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Por otro lado, Jesús luego dice que el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí Jesús no estaba diciendo nada nuevo, sino que nuevamente Jesús está citando el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice en el Antiguo Testamento que hay que amar al prójimo como a uno mismo? Esto se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 18. Así dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se dieron cuenta? Jesús no estaba enseñando nada nuevo, sencillamente estaba recordando lo que Dios ya había enseñado en el Antiguo Testamento. Pero además de esto, fíjense lo que luego Jesús le dice a este intérprete de la ley. Luego de decir, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice en Mateo capítulo 22, versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de estos 2 mandamientos, que son amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar, depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas es una alusión a las Escrituras, que en ese momento, recordemos, eran solamente el Antiguo Testamento.
O sea que todas las escrituras están basadas en el principio del amor. Por un lado, amor a Dios y por otro lado, amor al prójimo. Y si todas las escrituras, o sea, la Biblia, están basadas en el amor de Dios, habiendo sido escritas por hombres, inspirados por Dios por supuesto, debemos deducir entonces que con más razón está basada en el amor de Dios aquella parte de las escrituras que no fue escrita por seres humanos, sino que fue escrita por el mismo Dios con su propio dedo. Y me refiero en este caso a la ley moral de Dios, a lo que se conoce como los 10 mandamientos. Recuerden que en el último programa compartí con ustedes el texto de Éxodo 31:18 que dice: y dio a Moisés, está hablando de cuando Dios le dio a Moisés algo, y dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Ahora, amigos, ¿y qué había en esas 2 tablas? Deuteronomio 4:13 responde claramente, donde dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea que los 10 mandamientos estaban en 2 tablas de piedra y fueron escritos por Dios mismo. Ahora, amigos, les pregunto, ¿cuántas tablas le dio Dios a Moisés? La Biblia dice que fueron 2. ¿Por qué 2 y no 1 o 3 o 10? Bueno, ¿recuerdan los 2 grandes mandamientos que le citó Jesús al intérprete de la ley? ¿Cuáles eran? Amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar. Y Jesús dijo que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que los 10 mandamientos de la ley moral de Dios están basados en el amor de Dios y clasificados en 2 grupos de mandamientos. Un grupo habla especialmente del amor a Dios y el otro grupo habla especialmente del amor al prójimo. Vimos hoy que Jesús citó al joven rico parte de los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Incluso Jesús no citó todos los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo, sino solo los que este joven rico necesitaba aplicar de forma especial, pues los otros en apariencia los guardaba. En resumen, los 10 mandamientos de la ley de Dios son mandamientos que están basados en 2 grandes principios o 2 grandes mandamientos. En primer lugar, en el amor a Dios y en segundo lugar, en el amor al prójimo. Y al mismo tiempo estos 2 mandamientos o grandes mandamientos están basados en el amor porque la Biblia dice que Dios es amor. Siendo entonces que los 10 mandamientos de la ley de Dios son mandamientos de amor y están categorizados en 2 grupos. Por un lado, un grupo que habla del amor a Dios sobre todas las cosas y por otro lado, otro grupo de mandamientos que hablan de amar al prójimo como a uno mismo. Mañana entonces vamos a enseñar cuáles son estos famosos 10 mandamientos. Mañana los leeremos de la Biblia y veremos cuál es entonces la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana, amigos, en otro programa de Presentando la Verdad.